Con la palabra en estos momentos. 3, 2, 1 para la grabación. Y vamos con la segunda parte. Iniciamos hace 8 días. Hijos manifestados. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? ¿Cuántos estuvieron? Muy bien, la mitad. Normalmente tenemos 2 iglesias. Una viene que vienen cada 15 días, más o menos. Hay 2 iglesias. Entonces uno como pastor queda como, pero esto es lo que continuaba, pero más de uno no recibió. Gracias por ponerme en esos aprietos. Muy bien. Hablamos acerca de los hijos manifestados. En Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar ¿qué? La manifestación, diga conmigo, la manifestación de los hijos de Dios. Aquí hay como un misterio. La creación tiene un anhelo ardiente. Lo que Dios creó, la tierra que Dios creó, el universo que Dios creó, tiene un anhelo ardiente. Y es que está aguardando la manifestación. Y hablábamos que esa palabra manifestación, de ahí viene la palabra Apocalipsis, de ahí surge la palabra Apocalipsis, de manifestación. De ser manifestados, de salir, y Apocalipsis habla de revelación, la misma palabra. Otra porción o otra traducción de este versículo dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, que se muestren dónde están. Y hay una caricatura, no sé si usted la ha visto, una caricatura. Y hemos estado en tiempo de paros y manifestaciones. ¿Cuántos saben eso? De las otras manifestaciones. Y la caricatura es alrededor de un templo que está lleno de gente adorando. Hay una manifestación con pancartas que dice: fuera los cristianos, fuera los cristianos. Y el vocerío se incrementa y siguen gritando, y está escrito en los carteles: fuera los cristianos. Hasta que alguno de pronto se anima para preguntar: ¿y ustedes por qué están tan enojados que quieren que los cristianos se vayan? No, la gente dice: no, es que los necesitamos aquí afuera. Los necesitamos es aquí afuera. ¿Sabe dónde los necesitan como sal y como luz? ¿Dónde es? Allá afuera. Que te manifiestes, que te muestres, que salgas del escondite. Tal vez como ahora había un cántico, que saliéramos del escondite donde estamos tal vez conformes, tranquilos, contentos, que salgamos. Hay un anhelo ardiente de la creación. Y eso no es una cosa insignificante, anhelo ardiente, un clamor hay, ¿verdad? Cuando vemos tantas cosas suceder en nuestra ciudad, en nuestra nación, no podemos seguir como el avestruz. ¿Qué hace el avestruz? ¿Ustedes han visto un avestruz? A mí me han contado el cuento, yo no lo he visto, pero dice que mete la cabeza en un hueco. Y él cree que porque él no ve a nadie, nadie lo ve a él. Esa es la filosofía del avestruz. Mete la cabeza en el hueco y como él no ve sino oscuro el hueco, él piensa que nadie lo ve. Pues cuando vemos tantas cosas pasar en nuestras ciudades, en nuestra nación, no podemos seguir abstraídos, como que no pasa con nosotros, como que no me toca a mí, como que yo estoy bien. Por eso necesitamos y se necesitan hijos de Dios manifestados en todas las áreas del quehacer, en todas las áreas de la vida. Hemos hablado de los montes, no solo nosotros, sino que de hace un tiempo para acá hay una profecía que Dios ha venido confirmando de montes de influencia. Hay 7 por lo menos montes
que ejercen cambios y transformación a la sociedad. Y allí se necesitan hombres y mujeres, hijos de Dios. Cuando miramos en el original, estos hijos de Dios, eso hablábamos hace 8 días, hay dos palabras que en nuestra versión de la Biblia se traduce como hijos, pero son diferentes. Una son los tecnón. ¿Cuántos se acuerdan de los tecnón? Los tecnón son los hijos niños, los hijos inmaduros, los hijos que no han crecido porque pues todavía no es tiempo de crecer. Hay un tiempo señalado por Dios, dice en Gálatas 4, estoy haciendo un resumen a toda carrera. Hay un tiempo señalado para ser niño espiritual, inmaduro, al que hay que ayudar, al que hay que cuidar, al que hay que nutrir, al que hay que desarrollar, al que hay que pastorear. Hay un tiempo para eso, para ser un niño, para ser un hijo tecnón, hijo de Dios. Ese hijo niño es heredero, coheredero con Cristo. Pero como pasa en la casa, tan pronto nació su hijo o su hija en la casa, ya es heredero de todo lo suyo, pero no lo puede usar, no lo puede disfrutar a cabalidad. La otra palabra que se traduce hijo es huío, huíos. Tecnones los niños, huíos los hijos maduros. Y cuando vamos al versículo 19 de Romanos que hemos leído, allí la palabra original es huío. Significa que la creación está ardientemente, anhelando ardientemente la manifestación de los hijos maduros de Dios. Porque los hijos niños no se van a manifestar sino con pataletas, con malos testimonios. Por eso es que dicen, cristiano, no. Esos cristianos, hemos contratado cristianos, se dicen cristianos y han dejado aquí las cosas mal hechas. Esos son los hijos niños, los inmaduros. Pero los hijos huíos, los hijos son los hijos maduros, los que dejan un testimonio bueno. Y hay muchos de ustedes que han dejado buen testimonio, de tal manera que le abren la puerta para otros hijos de Dios. Y hay empresas que le están abriendo las puertas a miembros de la iglesia. Siempre pedimos, deje el nombre del Señor en alto. Deje el nombre del Señor en alto. Que no seas de los que hacen que el nombre del Señor sea puesto en ridículo. Y eso que es cristiano este vecino. Y eso que es cristiano. Y eso que se la pasa solamente leyendo la Biblia. Y eso. Esa es la actuación de los tecnones. Pero diga, ya no voy a ser más tecnón, dígaselo. Necesito convertirme en un huíos. Es decir, ya no voy a seguir siendo inmaduro, voy a madurar. Y no como el aguacate a punto de golpes, no, ese no es el plan. O envuelto en papel periódico para ponerlo encima de la nevera, tampoco ese es el plan. Y hoy quiero hablarles acerca de algunas señales de madurez, algunas señales. Hay muchas en la Biblia, pero he escogido 4 esta mañana para dejar a su consideración, para que meditemos al respecto de estas 4 señales. Vamos al primer libro de Corintios, primera carta, capítulo 13, primera carta a los Corintios. Dios te va a hablar, pero no por celular. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer allí el versículo 11. Primera de Corintios 13, 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. Revisando en esta semana, no había detallado el orden que usa aquí la Biblia, y me pareció muy interesante el orden de los niños en estos 3 pasos. Y el orden de los niños, de los hijos niños, de los tecnón, es que primero hablan.
después piensan. Una señal de inmadurez es estar hablando y hablando sin pensar. Aquí dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Luego pensaba y luego juzgaba. La gente madura primero analiza, juzga, analiza las cosas, las piensa bien, porque su palabra, vamos a ver, una de las señales de madurez es que su sí será sí. ¿Me están escuchando? Su no será no. Me adelanté ya a otra señal, pero me pareció muy interesante. Fue una de esas chispas de luz por las cuales bendigo al Señor. El hijo niño habla primero y después piensa y por último analiza y cuántos rollos, en cuántos problemas nos hemos metido en relaciones de pareja, laborales y demás por seguir como niños, hablando como niños, primero, antes de pensar, antes de analizar, antes de juzgar bien las cosas. En el Proverbio 15:28 dice, Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo, pudiéramos decir del maduro, de la persona madura, piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Esta versión Reina Valera, pero quería quedarme con eso de que debemos pensar bien antes de responder. El niño es muy reactivo, cuando uno está inmaduro es muy reactivo, vive como a la defensiva, ¿verdad? Vive como a, si me dice algo yo tengo que responder algo más. Pero quien es maduro piensa antes de responder, porque causan más daños las palabras dichas con enojo, con ira, causan más daño y hieren más profundamente. Una palabra que no debió haberse dicho. Muy bien. Y este punto de pensar en la siguiente capítulo de Corintios 14:20, 1 de Corintios 14:20, allí habla y refuerza lo importante que es nuestra vida de pensamiento, nuestros patrones de pensamiento. 1 de Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de ¿qué? De pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, diga maduro, maduros en el modo de pensar. Pudiéramos decir, la madurez o inmadurez se puede medir por la capacidad de pensar. ¿Cómo piensa de la vida? ¿Qué piensa de la vida? Yo me acuerdo que eso era una de las preguntas de mi padre cada vez que había que rendir cuentas. ¿Usted qué piensa de la vida? Y uno de pelado, ¿yo qué pienso? Jugar. ¿Yo qué pienso de la vida? Pasarla sabroso, divertirme, pero nada de asumir responsabilidades. No, nada. No, era de pasarla bien, pasarla sub. Pero claro que él estaba queriendo ir más allá de que solo gozarme la vida. Muy bien. ¿Cuál es la meta en nuestra vida de pensamiento? ¿Cuál es la meta? Que dejemos el tecnón, niño tecnón, para convertirnos en el huío. ¿Y cuál es el huío perfecto? Cada vez que en el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como hijo, si usted es estudioso, mira la concordancia, cada vez que se dice de él hijo, se habla de él como huío, no como tecnón. Se habla como alguien maduro. Y sabe, tenemos un tremendo regalo y a la vez una meta que está en el capítulo 2, Corintios, 1 de Corintios 2. Regresémonos un poquitico allí para ver esta declaración que es como una meta en nuestra vida de pensamiento, para dejar la inmadurez y tornarnos hijos maduros. Es que aquí dice 1 de Corintios 2:16, porque
¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Lea conmigo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígale que está al lado suyo, úsela, por favor, úsela. Pero dígaselo con cariño. Ya es tiempo de que use la mente de Cristo, mi hijo. Dígaselo. Si está con su esposa, mirándole a los ojos dulce y tiernamente, ya es hora de que pienses como Cristo. Si está su mamá por ahí al lado, yo veo que hay mamás al lado. Mami, piensa como Jesús. Pero dígale también a su hijo, también tú, mi hijo, piensa. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos por creación, nueva creación, la mente de Cristo. Pues tenemos que ocuparnos de los pensamientos. ¿Dónde está la mente del Señor? Está escrita en su palabra. ¿Qué es esta Biblia? Los pensamientos. ¿Qué es esta escritura? Los pensamientos de Dios que se pusieron en palabras. Muy bien. Ahí en el capítulo 3 de Corintios, y es bien interesante la carta a los Corintios, porque tal vez no hubo una iglesia del Nuevo Testamento, de la primera temporada del cristianismo, de los primeros días, no hubo tal vez una iglesia más llena de dones que los corintios. Pablo dice, no les falta ningún don. Era una iglesia llena de unción, de poder, pero tal vez era la iglesia más inmadura de todas. Entonces, el que tengas unción de lo alto, llenura del Espíritu Santo, que Dios te use para grandes cosas como Él lo ha planeado, no asegura que tú seas maduro espiritualmente. ¿Por qué? Porque los dones, ¿cuántos tienen por ahí a la mano el boletín? En el boletín ponemos principios del reino, y no sabía para hoy tus dones me dicen qué haces, tus frutos me dicen quién eres. Entonces el hecho de que tú o alguien sea muy usado, ungido, que ministra lo sobrenatural de Dios, que debiera ser para todos, debiera ser lo natural en todos, ministrar del Espíritu Santo, lo sobrenatural de Dios, no me avala, no me deja convertido en alguien maduro. Ese era el caso de la iglesia de los Corintios, llena de todos los dones, todas las capacidades sobrenaturales. Pero vamos a leer en el capítulo 3, que dice, iniciamos allí, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Pudiéramos decir, el que es niño predomina en la carne sus actuaciones. Su vida de niño, lo que prevalece es la naturaleza humana, la carne. Por eso las reacciones, las palabras, la forma de pensar, la forma de examinarlo, es como un niño, es carnal, es igual, dice ahí. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois que carnales, es decir, niños. Pues habiendo entre vosotros, y pónganle cuidado a estas 4 cosas, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahí se está dando una radiografía de alguien que es tecnón. Ahora, si está siendo niño porque todavía es su tiempo de ser niño, bueno, pero el asunto con la vida de mucho cristiano es que ya no debiera estar en esa condición de niño espiritual. El niño espiritual tiene celos por los demás. Ahora, ¿usted se miró al espejo esta mañana para salir? ¿Sí o no?
Muy bien. Si se miró al espejo, se dio cuenta que usted es único. Y Dios te diseñó única. Entonces no hay razón para compararse con nadie. Eso es lo que tienes que quebrantar cuando venga el espíritu de competencia y de celos. Porque no hay con quién compararse. Porque eres único, pieza única. Se botó el molde. Entonces no hay razón, viéndola así, sencilla, para aceptar el espíritu de celos que trae competencia y que provoca, aquí dice, contención, pleitos entre los cristianos, pleitos, problemas entre los hermanos. Bueno, el problema no es que haya problemas, el problema es que nunca resolvamos los problemas. Pareja, el problema no es que haya problemas, el asunto es que no salgamos de los problemas. Ese sí es un problema. ¿Me entendieron el problema? Ellos, los corintios, como inmaduros, fueron sectarios. Por eso decía, yo soy de Pablo. Pablo es el que me llega. Pablo me llega. Pedro no, tiene ideas medio raras. Pedro no. Ellos fraccionaron con ese espíritu, permitieron la división. Y tiene que examinar su corazón para no darle lugar ni a los celos, ni a las contiendas, ni a las disensiones, que son divisiones. Y siempre estamos animando a los líderes seccionales. El hecho de trabajar en distintos sectores no nos debe causar ningún tipo de rivalidad. Somos el mismo ejército, somos el mismo cuerpo en diferentes áreas de trabajo, pero que no le permitamos. Eso sería una señal de inmadurez. Muy bien, ¿están siguiendo? ¿Sí? ¿Están recibiendo? ¿Están entendiendo? ¿Cuántos quieren seguir siendo tecnones eternamente y para siempre? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren madurar? ¿Cuántos quieren madurar? Pensar como Jesús. A eso los está esperando la creación. Por eso se está gimiendo, anhelando la creación. Otra señal de madurez, no sé cuántas van ahí, es cómo asumimos las dificultades. ¿Cómo asumimos las dificultades? Y nuestra lectura en este mes y el siguiente, estamos en Job, el libro de Job. Y en el libro de Job encontramos a alguien que en un solo día le pasó todo lo malo. En un solo día. No acababa de llegar un mensajero para decirle que se le habían robado las vacas cuando el otro llegaba, que cayó fuego y destruyó todos los ganados, y el otro que vinieron otros por allá y le robaron otra cosa, y el otro que cayó, la casa donde estaban los hijos se derrumbó. Y el Señor nos guarde, porque están de moda las caídas de edificios y cosas, ¿no? Allá en Medellín y todo. El Señor nos guarde a nosotros. Pero en un solo día le pasó a Job todo. ¿Cómo asumió Job estas dificultades? Que si somos honestos, hermanos, si vamos a ser honestos como debiéramos ser, a nosotros no nos ha pasado ni el 5% de esto. Y nos lo ha diferido el Señor de a 1% cada por ahí 2 meses, un problemita. Nos lo ha diferido el 5% que nos ha tocado, nos lo difirió. Pero que en un solo día pase todo lo que le ha pasado a este hombre, ¿cómo lo asumió él? Vamos a leerlo, usted lo recuerda porque ya pasó por ahí. Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job, después, cuando escucha todo esto, se levantó, rasgó su manto. Una señal de dolor era el rasgar los mantos en aquel entonces.
se rasuró la cabeza, otra señal de luto, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa palabrita final, ¿sabe qué juzgaba Job? Dios sabe lo que está haciendo. Cuando dice no le atribuyó despropósito alguno, lo que Job juzgaba, recuerde que el maduro primero juzga, primero analiza, primero considera, luego piensa, luego habla. Cuando Job habló y dijo lo que dijo, es porque él había juzgado en su corazón, había considerado en su corazón. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué ha permitido lo que ha permitido. Job servía a Dios desinteresadamente. Servía a Dios no por lo que él daba, sino por quien él era. Y en esta declaración y en esta acción de adorar en el dolor, de adorar en el sufrimiento, esta es una de las señales más claras de la madurez espiritual. No es más fácil, no es de lo más fácil, pero una señal que mide qué maduro eres espiritualmente, cómo has crecido espiritualmente, es cómo te comportas en la escasez, cómo te comportas en la adversidad, cómo actúas, cómo juzgas, cómo piensas, cómo hablas cuando las cosas no salieron como pensabas. Antes, cuando te vino todo lo contrario a lo que habías planeado, a lo que habías orado, a lo que habías pedido. Job oraba por sus hijos. Job vio a Dios en todo. El hombre y la mujer maduros tienen un corazón limpio y pueden ver a Dios en todas las circunstancias de la vida, no solo en la bendición. Y hay tiempo de bendición. Y como les decía ahora, si vamos a mirar, si vamos a ser honestos, de los 360 y cuántos van de este año, pero bueno, de los 365 días de un año, ¿cuántos son de pruebas, de dificultades? Andando usted honesto con Dios, andando usted recto con Dios, porque para muchos el 2013, qué año tan terrible. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿usted ha andado cómo? Porque muchas cosas nos las buscamos y llevamos la madera y el palo porque nos salimos de la bendición. Antes la gracia de Dios como que nos vuelve y nos vuelve a traer otra vez. Pero andando honestamente con Dios, caminando con Él, sin ser los perfectos todavía. No son demasiados los años, los días de prueba. Pero en esos días de prueba no desaproveche para manifestarle a Dios que para ti Él es el Señor soberano. Para Job no era solo el Jehová Jireh. Estábamos haciendo ese estudio con los héroes y vuelve la cuña para más de un héroe, que a las 6 de la mañana nos reunimos para orar y para ser edificados. Y les decía ayer, leíamos en ese material el aspecto de que estamos en una, dice el autor es Larry Burkett, es una autoridad cristiana, ya falleció, pero lo mejor que hemos conocido en cuanto al manejo económico tiene que ver con una fundación que se llama Conceptos Financieros Crow, Corona en inglés. Él dice, vivimos en una sociedad tan consumista que estamos consumiendo a Dios. Eso me golpeó, mis hermanos. Una sociedad tan consumista
que hasta consumimos a Dios. ¿Cómo? Cuando venimos solo a pedir, cuando nos relacionamos solo con tú eres mi proveedor, tú eres para mí el que me ayuda, tú eres el que me das, tú eres el que me tecnón. Ahora, no que Dios no nos dé, pero podemos estar en el lado de solo tratar de sacarle provecho a Dios. Pero cuando llega la disciplina de Dios, la prueba de Dios, Él no es el Señor soberano, sino que nos podemos hasta enojar con Dios. Ese es el otro punto. Y los dejo ahí. Y dejamos ahí esta mañana ese otro punto. Esto se apaga cada rato. Alguien maduro, una señal de madurez es que no se deja ofender fácilmente. ¿No se deja qué? Ofender fácilmente. Y el Señor dice que nos va a dar un corazón, un nuevo corazón. Y una característica de ese corazón es como el corazón de Jesús, manso y humilde. Él quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, dice allá en Ezequiel 36. No tengo aquí la cita completa, pero ese corazón es un corazón que no se ofende fácilmente. Ahora, estamos en unas relaciones como de 360 grados. ¿Se has dado cuenta que tus relaciones son como de 360 grados? Siempre tienes autoridad sobre tu vida. Tienes algunos que son como compañeros, pares contigo, y tienes al cuidado de ti otras personas. Y todos somos propensos a ser ¿qué? Ofendidos, pero también a ofender. ¿Alguien no ha sido ofendido? ¿Nadie ha ofendido a nadie aquí presente? Todos, de alguna manera. Y en esta actitud de no dejarnos ofender fácilmente se muestra la madurez. Vamos rápido ya para terminar. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Yo les recomiendo el libro de los Proverbios. Siempre les recomiendo a los héroes proverbios. Llenen de sabiduría su mente. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre, la sensatez del hombre detiene su furor. ¿Y su honra qué es? ¿Cuál es la honra? Pasar por alto la ofensa. Una versión, otra versión de ese mismo versículo, y es bueno que usted mire varias versiones de la Biblia. Otra versión dice, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Es como una paráfrasis de este Proverbios 19:11. Y sabes, una de las armas favoritas del enemigo es la ofensa. La ofensa. Y tal vez hay en las iglesias más personas ofendidas que personas en pecados flagrantes, pecados de estos inmorales y demás. Pero hay más gente ofendida, y eso le ha dado gran rédito al enemigo. ¿Por qué? Porque la gente ofendida está disminuida en su capacidad espiritual, disminuida, y en cualquier momento viene el pecado y lo acaba. Hay personas que están heridas con su familia, con un hermano, con una hermana, con papá, con mamá. Revise si hay heridas en su vida. Hay personas que están heridas con la gente del trabajo, con el jefe que está arriba, con los compañeros, con los subalternos.
heridos, ofendidos. Hay personas que están heridas y ofendidas en la iglesia que es el lugar de los santos. Por eso hemos dicho siempre que allá afuera debía haber un letrero: santos en construcción, transite con cuidado, póngase el casco, las gafas y todos los implementos de seguridad que le vende Harold Hill y su compañía. Hay personas que se han dejado ofender. Los niños casi es que digan: oféndanme por favor, oféndanme. Están ofendidos. Encontramos a lo largo de la Biblia hombres y mujeres que son ejemplo, que son modelo. Por lo menos David no se dejó ofender de su autoridad. El rey Saúl no se dejó ofender, no se dejó herir. Ustedes han leído el pasaje, ¿verdad? Como Saúl cogió la lanza porque estaba celoso y con envidia de David, cogió la lanza y le tiró la lanza. ¿A quién? A David. Y quería matarlo de un solo lance de eso. Y se tiró 3 veces, le tiró la lanza, dice allí. Pero ¿qué dice David? David no le puso el pecho: a ver, aquí queda más duda, aquí, dame aquí, a ver. No, David, cual futbolista colombiano, manejó bien la cintura. David no se dejó herir. Por eso cuando David tuvo a Saúl allí al alcance, la misma lanza estaba ahí. Y un compañero de David le dijo: mira, aquí está la lanza, acaba con él. Porque hasta le profetizó: este es el día que el Señor entregará a tu enemigo en tu mano y ya dejaremos de estar por aquí como liebres saltando de una cueva en otra cueva. David dijo: no, si el Señor que lo puso, el Señor no lo quita, yo no voy a tocar a esta autoridad puesta por Dios. ¿Sabe por qué David no mató a Saúl con la lanza? Porque él no se dejó herir con esa lanza. Donde él se hubiera dejado herir con esa lanza, lo hubiera matado con esa lanza. Ahora José es un ejemplo de alguien que no se dejó herir por los compañeros. Sus hermanos, ¿qué hicieron? De todo hicieron los hermanos de José. Le hicieron de todo. Lo aborrecían más, lo aborrecían mucho más. Si usted lee el capítulo, creo que es 37 de Génesis, hay una sucesión de que lo aborrecían más, lo aborrecieron mucho más, hasta que desearon matarlo. Pero alguien intercedió y no lo mataron. Lo despojaron de la túnica que le había dado su padre. Lo metieron a una cisterna, lo retuvieron. Sus hermanos secuestraron sus hermanos a José, lo secuestraron sin ropa, lo metieron a una cisterna. Y después venía una caravana por el desierto y lo vendieron como un esclavo. Oh, ¿sería José un tecnón? ¿Sería José un huíos? Eso lo vemos al final del libro del Génesis, cuando Dios restaura a José y se encuentra con sus hermanos. ¿Qué hace José? ¿Qué dice José? ¿Cómo juzga José? ¿Cómo habla José con sus hermanos? Cuando se les da a conocer, cuando se manifestó. Ese es un hijo manifestado. José es un hijo manifestado. Y se les manifestó a sus hermanos. ¿Y qué les dice José? No les pese haberme vendido, porque no fueron ustedes los que lo hicieron, fue Dios. Un hombre maduro ve a Dios en las cosas más injustas. Ve a Dios cómo se mueve y cómo las usa para cumplir sus propósitos, para cumplir su voluntad. De hecho, si José no hubiera llegado allí, solo que fue por el camino más doloroso, ¿verdad? Pero yo estuve meditando, si José no es el hombre fiel a Dios que fue, ¿sabe que no hubiéramos tenido redentor? Había desaparecido toda la familia de Jacob de hambre, y con la desaparición de la familia de Jacob, el pacto de Dios para con las naciones.
Wow, cuando yo vi esto, un joven, porque José fue como desde los 17 años su prueba y su dificultad. Jesús no se dejó ofender con los que estaban a su cuidado. Jesús, nuestro modelo para la relación con los hijos, con los discípulos. Jesús no se dejó ofender con Judas. Jesús le lavó los pies a Judas horas antes de que lo fuera a vender. Pero se lo soportó con amor todos los 3 años sabiendo que él era. Nunca le hizo el feo. No leemos en ningún versículo de la Biblia, bueno, que repartan el pan a todos menos a Judas, ni pescado de la repartición, que Judas, no. Jesús nunca segregó a Judas. Le lavó los pies, le dio de comer de su plato como señal de amistad. Momentos antes, previos a salir para venderlo. Jesús, no es cierto lo que algunos han dicho, que Jesús se desquitó por Pedro haberlo negado 3 veces. Jesús no le tuvo mala actitud a Pedro. Eso cuando allá en Juan lo encuentra y le dice: ¿me amas, Pedro? La primera vez, sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? La segunda, sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? La tercera. Algunos han dicho, bueno, el Señor ahí se estaba sacando el clavito, porque como lo negó 3 veces, le preguntó también 3 veces. Y no es cierto. Lo restauró a Pedro, el que lo negó. Pero ¿saben una cosa? El resto, excepto Juan, el resto salió corriendo. El resto desapareció. De sus otros 10, Judas se ahorcó. Los 10, incluyendo a Pedro, desaparecieron el día de la muerte. El único que quedó allí fue Juan, a quien le pudo entregar a su mami, a su madre. Jesús es el modelo de alguien que no se dejó ofender por lo que hicieron los que estaban bajo su cuidado. Muy bien, un versículo último. Usted necesita y yo necesitamos perdonar rápido. Diga rápido, perdón rápido. Rapi perdón. Hoy tenemos el Rapi Express, el Rapi. ¿Cómo es que llaman esos que van en moto, que se le meten a uno pero van a llevar la cebolla a otra casa? Ese Rapi Ya, el Rapi Ya también, Rapi Ya. Si algo tiene que ser Rapi Ya es perdone. Porque esta versión que leíamos ahora dice: al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Pónganse en pie, vamos a orar.